Buenas tardes a todos y todas. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Izquierda Unida Verde, Región de Murcia, que hayan organizado esta actividad y agradeceros a todos y todas vosotras vuestra presencia en un día como hoy, ¿no? El sexto día de la campaña a las próximas elecciones europeas, a las que Izquierda Unida concurrimos con la candidatura integrada por 12 organizaciones de todo el Estado bajo el nombre de la Izquierda Plural, ¿no? Unas elecciones que, como bien ha señalado María, son de vital importancia en la medida en que nos jugamos mucho, ¿no? El próximo 25 de mayo nos jugamos mucho. Nos jugamos, en primer lugar, plantear una moción de censura a las políticas de Rajoy, una moción de censura a todo el conjunto de políticas neoliberales y al proyecto de país que están planteando. Pero nos jugamos también mucho en el marco y en el contexto de la actual Unión Europea. Y es en esta medida en la que a mí me gustaría hoy aquí plantear dos cuestiones, plantearos dos preguntas que tienen mucho que ver con nuestras condiciones de vida, ¿no? Que tienen mucho que ver con nuestra cotidianidad. En primer lugar, me gustaría plantear la pregunta de por qué es importante acudir a las urnas el próximo 25 de mayo. ¿En qué medida la Unión Europea, la construcción de una Unión Europea bajo la cual estamos viviendo, es importante, en fin, que los ciudadanos y las ciudadanas participemos en la configuración de la misma? Y en segundo lugar, y efectivamente, ¿no?, siguiendo un poco la estela que ha abierto María, plantear en qué medida es necesario que, como organización, fruto de la elaboración colectiva que nos caracteriza, planteemos, como bien decía Anguita, programa, programa y programa. En este sentido, y para entender por qué es importante ¿por qué es importante acudir a las urnas el próximo 25 de mayo? Tenemos que hablar de Europa. Y tenemos que hablar de la crisis económica que estamos viviendo actualmente. Porque si algo ha logrado esta crisis es situar en el centro del conflicto la legitimidad del modelo de Unión Europea que tenemos actualmente y la legitimidad del proceso de integración de España en él. Cuando hablamos de la Unión Europea se ve claramente, y esto es importante señalarlo, se ve claramente que hay Estados miembros de primera y Estados miembros de segunda división. Por un lado tenemos un centro que está situado geográficamente en los países del norte. Tenemos Alemania, tenemos Luxemburgo y tenemos Austria. Países que tienen un elevado desarrollo industrial y tecnológico. Países que fabrican, países que exportan. Frente a estos países tenemos un sur, una periferia sureuropea. España, Grecia, Italia, Portugal, países que si algo nos define, algo nos caracteriza, es que importamos, exportamos. Esta configuración, este modelo de centro-periferia no es casual, no es baladí. Se viene planteando a través de una compleja arquitectura institucional detrás de la cual están fuertes intereses económicos. Porque no es casual que nuestros vehículos se fabriquen en Alemania, la Mercedes-Benz, la Volkswagen, Audi, que nuestros electrodomésticos se fabriquen allí y que nosotros nos hayamos convertido en un país dedicado única y exclusivamente al sector servicios. ¿Por qué? Pues porque el modo en que se nos permite entrar, en que se nos permite formar parte de este modelo de Unión Europea es un modelo traicionero, es un modo tramposo. Es un modo tramposo. Se nos obliga, se nos impone un rol, se nos impone un papel. Tenemos que desmantelar nuestro sistema productivo, tenemos que desmantelar nuestro tejido industrial para dejar de ser una amenaza competitiva frente a la Europa alemana, frente a la locomotora económica de esta Unión Europea. El Producto Interior Bruto industrial ha descendido más de 4 puntos desde el 2008 y nos hemos convertido en un país suministrador de la rama turística e inmobiliaria. Es decir, nos hemos convertido en un país periférico y dependiente, una economía profundamente endeudada, porque la deuda pública supera ya el Producto Interior Bruto del propio país.
Es decir, que frente a la imagen que nos malvendieron cuando formamos parte, cuando nos integramos en la Unión Europea, en la cual nos dijeron, venid, ¿no? Yo utilizo siempre esta imagen, montaros en este ascensor social que solo puede ir hacia arriba, que os va a traer beneficios, os va a hacer a todos y a todas vosotras más ricos y ricas. Frente a esta imagen que nos vendieron, lo que se está demostrando con especial crueldad en estos últimos años es que nos hemos convertido en un país que está al servicio de la estrategia exportadora de la Europa alemana. Esta es la Unión Europea en la que estamos viviendo. Y una periferia endeudada, como somos nosotros, como es España, como es Grecia, como es Portugal, como es Italia, una periferia endeudada es también peligrosa. Es peligrosa en sí misma, porque acaba poniendo en peligro a la propia locomotora económica alemana. ¿No? Como se suele decir, cuando yo le debo al banco 500 euros, yo tengo un problema. Pero cuando yo le debo al banco 500.000, es el banco quien tiene el problema. Es decir, que una periferia sureuropea endeudada es peligrosa, pone en riesgo la propia economía alemana en la medida en que, en primer lugar, no podemos ni importar, no podemos comprar, y en segundo lugar, no podemos de hecho garantizar el pago de la deuda, el pago de esa deuda que hemos contraído con la banca alemana y sus intereses. No podemos garantizar este pago. Es inviable. Es en esta medida, y solo en esta medida, en que para garantizar el pago de la deuda alemana se han puesto en marcha desde las instituciones europeas, desde la Troika, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Central Europeo y desde la Comisión Europea, se han puesto en marcha las famosas políticas de ajuste. Eso y no otra cosa son los euromemorándums. Son imposiciones que vienen desde arriba, que lo que buscan es garantizar que vamos a pagar tarde o temprano. Nos han dicho, nos han vendido que la austeridad es algo así como políticas de ahorro, que tenemos que aguantar, ¿no? En periodo de vacas flacas tenemos que guardar la caja B para el futuro. Bueno, esto es una profunda mentira, porque la austeridad no es otra cosa más que garantizar que haya un norte que sostenga y mantenga sus privilegios y sus beneficios a costa de un sur que está condenado al paro y a la recesión. Esta es la crisis. Hoy día, hablar de la crisis económica es hablar de la Unión Europea. Es por eso que el primer golpe al bipartidismo, la primera salida a la crisis económica, tiene que darse el próximo 25 de mayo, porque la crisis es consustancial a este modelo de Unión Europea. No se trata de un fallo técnico, no se trata de un desajuste económico. Aquí hay buenos y malos, hay buenos y malos. Y ya nosotros y nosotras, Izquierda Unida, defendimos que esta Europa era inviable, la Europa que se firmó en el Tratado de Maastricht. Perdón. Y es que para nosotros y para nosotras, para una periferia endeudada, no hay más posibilidad de salir de esta crisis, no hay más viabilidad de optar por una recuperación económica si no es a través de algo que todas y todos ya sí conocemos con más claridad, porque nos afecta, tiene mucho que ver con nuestras condiciones de vida. Pasa por reformas laborales, ataque a la negociación colectiva, abaratamiento del despido. Nos están bajando las nóminas. La recuperación económica que están planteando pasa también por una reducción del gasto público, privatizaciones de las cajas de ahorros, recortes en los presupuestos generales del Estado, recortes en los servicios públicos, educación y sanidad. Y también pasa la recuperación económica de los señoritos del régimen, pasa por atacar el sistema de prestaciones sociales, por atacar el sistema de pensiones público. Este es el proyecto de país que quieren construir. Esta es la salida neoliberal que estamos viviendo actualmente y que está conllevando necesariamente un retroceso histórico de las condiciones sociales y laborales de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, que está conllevando necesariamente un aumento de los mecanismos de represión ante la criminalización constante que está llevando a cabo este gobierno de la protesta social.
es un mecanismo que está conllevando necesariamente la pérdida de la soberanía nacional, una soberanía que hemos cedido por entero a la Troika, y conlleva necesariamente la incompatibilidad real de la Unión Europea con los derechos sociales, laborales y civiles del conjunto de la población española. Esta es la Unión Europea en la que estamos insertos. Esta es la crisis económica que estamos viviendo. Y si no hablamos de esto, no entendemos nada. Pero es que este marco, esto no se sostiene si no hay un sistema bipartidista que de fondo lo mantenga. Porque el sistema bipartidista, compañeros y compañeras, el bipartidismo en el que estamos profundamente instalados, es ese mecanismo que garantiza que este marco siga adelante, que este marco funcione. Para entenderlo tenemos necesariamente que hablar y explicar una vez tras otra qué es el bipartidismo, qué es esta falsa alternancia y no alternativa que se da entre los dos grandes partidos mayoritarios. Porque el bipartidismo, ¿qué es? Es ese modo de organizar el poder que garantiza que los únicos que no se presentan a las elecciones nos estén gobernando. Es decir, ¿quién no se presenta a las elecciones? No se presenta ni Iberdrola, ni Repsol, ni el BBVA, ni el Banco Santander. No se presenta la oligarquía financiera que nos gobierna. Y ellos y ellas son los que están manejando los hilos de esta crisis y están planteando que seamos nosotros y nosotras quienes paguemos sus platos rotos. Porque los medios que los poderes económicos tienen para controlar a la clase política son varios, son diversos. Muchos conocemos estos medios. Existe la financiación legal de los partidos, la financiación ilegal. Existe el apoyo a través de los grandes medios de comunicación. Pero hay un medio fundamental, un instrumento fundamental a través del cual el poder económico controla a la clase política y a través del cual el poder económico domestica a la democracia. Y es la corrupción. No es tontería, no es casual que este país esté atravesado verticalmente por un sistema corrupto. Porque la corrupción no es una anécdota del sistema. La corrupción no es un fallo accidental. La corrupción es el medio fundamental que tiene la oligarquía financiera para controlar a la clase política. Y lo hace a través de un juego que es en principio sencillo, pero es un juego que es profundamente perverso. ¿Cómo se establece este juego? El poder económico controla a la clase política. Los medios de comunicación, controlados a su vez por esta oligarquía financiera, difunden a la población, venden el mensaje de que la corrupción es connatural, es algo consustancial a la vida pública. El efecto que se produce de este juego es doble. Por un lado, se está transmitiendo al conjunto de la población que más vale alejarse de la política. Se produce un rechazo de la política. No hay solución en lo colectivo. Más vale que cada uno se busque las castañas por su cuenta, porque la política no va a traer nada bueno. Este es el mensaje que se traslada en primer lugar. Y en segundo lugar, se traslada un mensaje en el cual se oculta, se esconde al verdadero agente corruptor, porque se sitúa en el foco al político corrupto, escondiendo tras las cámaras, por así decir, al verdadero agente corruptor, al poder económico. Esto, de esta farsa, de este teatrillo que estamos viviendo en España en los últimos años, tenemos que salir. Tenemos que salir denunciando al verdadero responsable de esta crisis, a los verdaderos responsables que se sientan en los consejos de administración a 3.000 kilómetros de distancia de aquí, en Berlín, Bruselas y Frankfurt, en la capital política, económica y financiera de Europa. Y es que esto hay que denunciarlo constantemente, tenemos que denunciarlo, pero tenemos que denunciarlo también por efectivamente este programa oculto que están implementando y que cada día se ve con mayor lucidez y crueldad al mismo tiempo por parte del Partido Popular y el Partido Socialista. Porque, ¿qué creéis que van a hacer estos dos partidos
en este periodo de campaña electoral? Bueno, van a hacer lo mismo que vienen haciendo hasta el momento, a criticarse el uno al otro, a autorreferenciarse. Porque este juego de autorreferenciarse en el que están insertos, en el que están instalados, lo único que busca es reforzarse el uno al otro. Cada día se ve con mayor claridad. Hoy mismo ha salido publicado un artículo en el que se reconoce ya que las políticas de estos dos partidos están de acuerdo en lo fundamental en el marco de la Unión Europea. En el marco de la Unión Europea. Y es que efectivamente, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, esto se ve con gran claridad que el proyecto político que defienden, que el proyecto de país que ambos plantean es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. La firma de los tratados que se viene produciendo desde el 2007 con la firma del Tratado de Lisboa así lo confirma. Y este proyecto político idéntico se ha consagrado constitucionalmente. Se ha consagrado constitucionalmente en la reforma del artículo 135 de la Constitución. Un artículo que sitúa, establece un límite que no podrá rebasar ningún gobierno. Y es que se establece como prioritario el pago de la deuda y sus intereses por encima de la inversión pública en las necesidades sociales de la población. Este artículo, que nosotros y nosotras exigimos desde ya que se derogue, se tiene que derogar el artículo 135, este artículo, cuando se prioriza el pago de la deuda, todos y todas sabemos qué es lo que se produce. Porque todas y todos conocemos cuáles son nuestras condiciones de vida. Tenemos y estamos rodeadas de una situación dramática de paro. Casi 6 millones de parados en este país. Hay cientos de miles de desahucios, familias enteras arrojadas a la calle a dormir. Hay un creciente y alarmante aumento de la pobreza infantil, como así revela el informe de Cáritas. Tenemos un fenómeno de paro juvenil. Tenemos que recordar que España es el segundo país a nivel europeo con la tasa de desempleo juvenil más alta. 5 de las comunidades autónomas de este país están entre las 10 comunidades autónomas de toda Europa con la tasa de paro más alta. Tenemos un refuerzo también del modelo tradicional de la familia. Cuando priorizamos el pago de la deuda y sus intereses por encima de las necesidades sociales de la población, lo que obtenemos es también un fenómeno de exilio económico juvenil. Exilio económico juvenil. ¿Y por qué estamos hablando? ¿Por qué hablamos de exilio económico? ¿Por qué hablamos de esto? Pues estamos muy acostumbradas y acostumbrados a hablar de exiliados y exiliadas políticas, ¿no? Amenazados de muerte, que tienen que huir del país porque se enfrentan a una situación de represión política. Bueno, desde las fuerzas anticapitalistas, desde las fuerzas como Izquierda Unida, tenemos que tener muy claro que los motivos económicos son tan importantes como los políticos. Porque a este régimen no le interesa que solo podamos hablar de persecución política por falta de libertades democráticas. No le interesa eso. Lo que el régimen quiere silenciar es que no puede haber democracia, no hay democracia, si no hay derechos sociales, si no hay derechos materiales y económicos que se garanticen al conjunto de la población. Y lo que al régimen no le interesa es saber que sus políticas económicas nos están forzando a irnos de este país con la misma contundencia como lo haría una dictadura. Porque sí, podemos hablar de que estamos viviendo bajo la dictadura de la banca, que lo único que pretende es mantener sus beneficios a costa de que el resto veamos cómo nuestras condiciones de vida se ven cada día más destrozadas. Y hablamos de exilio económico juvenil porque no vamos a tolerar que se sigan riendo de nosotras y de nosotros. No vamos a tolerar que sigan trasladando una visión positiva de la inmigración. Que sigan diciendo que efectivamente somos movilidad exterior, que nos vamos por instinto aventurero. No vamos a tolerar esto. Porque las últimas encuestas de la población activa ponen ya sobre la mesa que estamos ante un descenso alarmante de la población activa.
Cada día hay menos personas en este país en disponibilidad de trabajar. Cada día hay menos. 187.000 personas menos reflejaba la encuesta de la población activa el martes pasado. ¿Dónde están estas personas? Es lo que yo me pregunto y es lo que le preguntamos a este gobierno que intenta manipular las tasas de desempleo juvenil a través de ocultar las cifras de cuántas personas se están yendo. Y es que hablar de esto, hablar de estas condiciones de vida, es hablar de la Unión Europea, es hablar de este modelo. Y frente a esta Unión Europea, esta Europa que se nos impone desde arriba, ¿cuál es nuestra propuesta? ¿Cuál es la alternativa que planteamos? La alternativa que hemos elaborado colectivamente en la organización y que llevamos planteando incansablemente a través de nuestras luchas sociales desde el estallido de la crisis. ¿Cuál es nuestra propuesta? En primer lugar, no vamos a pagar una deuda que es ilegítima. Exigimos una auditoría ciudadana de la misma. Queremos que el Banco Central Europeo funcione como una reserva federal. Queremos que preste dinero a los estados. Y nos negamos a pagar una deuda que han contraído unos acreedores. Exigimos una auditoría ciudadana porque es además viable. Es posible llevarla a cabo y existen los ejemplos históricos como es el caso de Ecuador, que puso en marcha una auditoría ciudadana de la deuda, una auditoría ciudadana para identificar la deuda odiosa, es decir, la deuda ilegítima, y destinar el pago, destinar ese dinero público a políticas sociales. Queremos además una Europa autónoma, sujeto activo de un nuevo orden económico internacional mucho más justo y más democrático. Tenemos y vamos a denunciar el déficit democrático de estas instituciones. ¿Quién ha elegido a los comisarios que forman parte de la Comisión Europea? ¿Quién ha elegido a los prestamistas de la Troika, que se recorren los países de la periferia sureuropea imponiendo sus condiciones? ¿Quién les ha elegido? Exigimos que el Parlamento Europeo tenga el monopolio de la iniciativa legislativa, monopolio que le ha sido arrebatado íntegramente por la Comisión Europea. A más neoliberalismo, más subordinación a Estados Unidos. Es por eso que pedimos, con carácter de urgencia, un referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio. Porque no puede ser que se condene al pequeño y mediano agricultor a través de estas políticas que nos subordinan cada día más a Estados Unidos. Queremos además, y esta es nuestra propuesta, una Europa independiente, pacífica y comprometida con la paz. Exigimos la disolución inmediata de la OTAN. Queremos además una Europa solidaria, democrática y socialmente más avanzada. Porque, compañeros y compañeras, esta Unión Europea ataca y divide a la clase trabajadora europea. Todo residente de la Unión Europea tiene que tener derecho a la atención sanitaria. Exigimos que se devuelva la tarjeta sanitaria europea a las personas paradas o estudiantes que están por encima de 90 días en el exterior. Tenemos además una propuesta de un plan de empleo al 3% del Producto Interior Bruto, porque tenemos ya que apostar por un cambio del modelo estructural, un cambio estructural de este modelo productivo. Basta ya de parches a un techo que está totalmente roto. Como horizonte exigimos un cambio de modelo productivo. Basta ya de reformas parciales de empleo, que solo generan un mercado totalmente desregulado y flexible. Exigimos además un nuevo modelo de desarrollo social y ecológicamente más sostenible. Tenemos que poner en el centro del conflicto, las necesidades básicas de las personas. Necesidades que tienen que ser garantizadas por los poderes públicos. Es por eso que apostamos por la nacionalización estratégica de determinados sectores. Sectores que tienen que volver a las manos de todos y de todas. Sectores energéticos que tienen que ser públicos para garantizar y crear empleo estable y de calidad. Necesitamos un cambio de la política energética. Es importante, porque no pueden seguir convirtiendo lo público en un negocio. No pueden seguir especulando con lo que es de todos y de todas. Exigimos además una democracia de hombres y mujeres libres,
basada en una justicia social, ecológica y de género. Pedimos que se cree ya una directiva urgente en el marco de la Unión Europea contra la violencia de género, que se establezca un marco de políticas europeas que elimine la brecha salarial entre hombres y mujeres. Tenemos que garantizar, además, el acceso al derecho al aborto en igualdad de condiciones para todas las mujeres europeas. Pedimos que se homogeneice este derecho entre todos los Estados miembros. Y todo esto, además, lo pedimos desde el sur como unidad, porque el sur tiene que tener una voz propia en este modelo de Unión Europea. Lo que pedimos es volver a los orígenes de este proyecto, una Europa de los pueblos, una Europa social, y no simplemente lo que estamos viendo, que es una Europa construida única y exclusivamente para garantizar que el norte europeo sostenga sus privilegios, mientras el sur vemos cada día cómo vamos a peor. Este y no otro es el escenario en el cual se plantean las próximas elecciones europeas. Este es el contexto, el programa, la alternativa. Un programa que está basado en un análisis, en un diagnóstico de la situación que estamos viviendo y de lo que supone este marco europeo para nosotros y para nosotras. Porque cuando salimos a la calle a decir que esto no es una crisis, que es una estafa organizada, lo que estamos denunciando es precisamente esto, que las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista, políticas que están al servicio de la banca, nos están condenando. Son políticas de ajuste. Estos son los recortes que están aplicando y que lo que buscan es que el dinero deba ir destinado a salvar el negocio de la banca y que la salida de la crisis deba pasar necesariamente por el ajuste salarial. Es decir, que la gente normal y corriente veamos nuestra vida reducida a la miseria. Y una cosa tiene que quedar muy clara. El próximo 25 de mayo inaugura un ciclo electoral. A las elecciones europeas le siguen las elecciones autonómicas, municipales y las elecciones generales. El primer golpe del bipartidismo tiene que ser el próximo 25 de mayo. Porque, compañeros y compañeras, de la crisis vamos a salir. Es innegable que tarde o temprano salimos de la crisis. La cuestión que está en juego aquí es a qué vamos a llamar salir de la crisis. Si a que estos mantengan su negocio, si a que la banca mantenga el negocio a costa de una mayoría social empobrecida, o si vamos a llamar salir de la crisis a que seamos capaces todos y todas de constituir una bancada en el Parlamento Europeo, una bancada de la izquierda transformadora, que sea capaz de plantar cara con un grupo potente de eurodiputados y eurodiputadas, de plantarles cara a la troika y decirles que hasta aquí hemos llegado, que nuestro proyecto de Europa pasa por una Europa social y de los pueblos. Muchas gracias.